Y mire que la conexión de Juan Luis en sus cosas era absoluta. Él tenía como un derrotero de vida. ¿Por qué? Yo no sé, eso sí nos lo enseñamos. Meses después, como a los 6 meses de Juan Luis estar en EDAFIT, con todos los honores también, nosotros no tuvimos que pagar ningún semestre de universidad. Juan Luis estuvo con matrícula de honor toda la universidad de EDAFIT. Me llama una amiga y me dice, oiga Lucía, casi matan a Juan Luis de Jotoribí anoche en la universidad de Antioquia. Cuando llegó a Juan Luis a la casa, teníamos una muy buena relación. Aparte de mamá e hijo, éramos muy amigos desde niños, como con los otros. Yo tenía muy buena amistad con ellos. Y dije, oiga, Juan Luis, me llamó esta señora y me dice esto. Y entonces me dice, sí, gorda, es que yo me matriculé en la de Antioquia y he estado tratando de hacer las 2 carreras, porque aunque sé que a ustedes no les gustaban, a mí sí. Y ahí era un rasgo de su personalidad muy característico. Él, cuando estaba convencido de algo, lo hacía, sin causar las peleas normales que pudiera eso causar, sino se manejaba con el tacto que él lo manejaba, pero no se dejaba imponer voluntades cuando le parecía que no debía ser así. Fue permanente ese rasgo a través de toda su vida, y permanente también su forma muy especial de ir consiguiendo lo que quería. Juan Luis nunca utilizó las intrigas, nunca. Cuando terminó EDAFIT con todos los lujos y empezaba en EDAFIT los semestres de industria, que era algo novedoso en esa época, porque era como ir preparando las personas para el trabajo. Tenían los semestres de práctica. Le escribió una carta a él de su puño y letra, que entre otras cosas la letra era muy malita. Ni él mismo se le entendía y nosotros lo regañábamos por eso. Le escribió de su puño y letra una carta a Miguel Urrutia, que cuando eso pues la diferencia era, el otro era un señor ya muy famoso y este era un estudiante de AFID, en donde le dice que él quisiera hacer su semestre de industria y desarrollo, y desde ahí daba a conocer como esa inclinación definitiva por la investigación, y que él no le importaba que no le pagaran. Él dice después que lo tomó tan a pecho que lo pusieron a trabajar sin sueldo o con un sueldo muy pequeño, pero se vino a Bogotá desde muy niño, desde muy joven, porque Juan Luis terminó muy niño su bachillerato y tendría, yo no recuerdo ya cuántos años tenía, pero era muy joven. Se vino a vivir a Bogotá para hacer su semestre de industria y después repitió esos semestres de industria en Bogotá con Fedesarrollo. Inmediatamente terminó la carrera de AFIT, se vino a vivir a Bogotá porque le admitieron en los Andes los créditos de la de Antioquia, que no la había terminado porque era pues un esfuerzo muy grande. Pero se los admitieron y terminó entonces la economía en los Andes y después hizo una especialización en los Andes también. Desde ahí no volvimos a tener a Juan Luis sino por raticos. Pero Juan Luis fue muy feliz en Bogotá y en su estudio, muy feliz. Él fue muy feliz siempre, yo creo. Nosotros no aprendimos a enseñar a ser felices. Y hoy yo creo que en la educación es quizás el mayor problema. A uno a donde le enseñan a ser feliz. Entonces esa exigencia yo creo que marcó mucho todos los hijos, porque ya uno después se ríe, pero no deja de tener su dolor grande de que la exigencia marca mucho la propia exigencia de los hijos con ellos mismos. Juan Luis era muy exigente con él mismo, pero bueno, eso se tradujo en cosas tan lindas como las que ahora todo un país le demuestra. Juan Luis como característica nunca nos dio una mortificación, nunca. A mí no me lo creen de pronto, porque es que me preguntan, nunca, él no sabía mortificar y se plegaba a las exigencias a pesar de que no las compartía. Eso sí, lo teníamos muy claro, que las exigencias no las compartía, pero las aceptaba. Tal vez por eso se fue tan pronto, qué pesar, pero eso le combinó mucho a su vida profesional y él volvía siempre con mucho cariño. O sea, Juan Luis tuvo un cariño muy grande por nosotros y lo expresaba. No solamente lo tuvo, sino que lo expresaba, que eso es tan lindo. Yo no recuerdo un cumpleaños en que no hubiera un detalle de Juan Luis. Él con su música, ya después de más años, cuando tenía pesitos, eran las serenatas. Fue un hijo muy detallista.
Juan Luis era muy respetuoso por la diferencia, ¿no? No, es que Juan Luis era un ser muy especial. Su líder de las épocas de comunistas es Estanislao Zuleta, y no el de él, el de toda la gente. Las amigas ahora de la universidad se ríen porque eran unas elitistas todas, y él, como era tan enamorador su modo de ser, porque no era coqueto, entonces todas vivían detrás de Juan Luis y las puso a leer el libro rojo de Mao. A mí también me lo leí, todos esos libros comunistas. Ellas se ríen ahora pensando en eso, en ese Juan, las ponía a ver unas películas horrorosas de esas de izquierda y de revolución, y ellas por irse detrás de él las veían. Él tenía sus ideas muy definidas desde siempre y fue consecuente con ellas. Fue muy consecuente en su vida con lo que empezó a pensar desde muy niño, consecuente. Después de la universidad, como te digo, se vino a Bogotá, terminó aquí también con lujo de calificaciones. A él se le quedó, lo disfrutaba, pero eso era menciones de honor, becas de las universidades que algunas no usó, pero sí tenía como muy claro, Juan Luis, su norte en la vida, lo tenía muy claro, que era seguir estudiando. Le fascinaba estudiar. Juan Luis era enamorado de una sola vez, era muy fiel, se casaron muy jóvenes, y María empezó a ser un soporte muy grande. Él, recuerdo que en lo que comentaba, lo que más admiraba de María era que fuera tan cariñosa y tan expresiva. Le fascinaba eso. Y ya tuvieron un matrimonio muy lindo en el que María se convirtió en un apoyo permanente, que yo siempre se lo he dicho, no de ahora. Fue su apoyo, y tal vez no hubiera llegado Juan Luis donde llegó sin María Zulema. No, estoy segura, tal vez no, estoy segura. ¿Por qué? Porque las ambiciones de Juan Luis eran muchas en cuanto a su estudio, y casi superiores a las posibilidades económicas que en ese momento teníamos nosotros y tenía él empezando, y tenía María, que tampoco era de una familia rica. Y entonces eso implicó, ya resolvió que se iba a Harvard. Imagínense, que Harvard para un país era como el cielo imposible. Cuando fue a contarnos, le dijimos: Juan, si no te podemos ayudar, mira todos los otros 4 en la universidad, que eso era un esfuerzo grande. Dijo: no, es que yo no vengo a que me ayuden, yo les vengo a contarles. Yo ya apliqué 3 becas, y se ganó 3 becas con las cuales cubría los estudios. Y María en ese momento fue un apoyo enorme, porque uno recién casado, con un apartamentico que tenían bien organizadito, y ella no, vendió hasta los vasos. Yo en el fondo decía: ay caramba, yo no hubiera sido capaz de hacer eso. Tampoco lo expresaba, pero no hubiera sido capaz de hacerlo. Sin embargo, ella lo hizo con una generosidad y además con un gusto. Y allá se fueron a Boston a vivir en una forma muy estrecha, pero muy feliz. Detalles de decir lo que María fue, yo cuento mucho uno porque fue muy impresionante, y es que Juan Luis nunca pudo aprender el inglés bien. Él leía mucho, se esforzaba, lo escribía, pero llegó a hacer un doctorado, que eso yo creo que en medio de su optimismo se exageró ahí. Un doctorado en Harvard sin saber el inglés perfecto, sin oírlo, y entonces eso fue un martirio. Y María se sentó 6 meses con él, que ella sí lo hablaba perfectamente, a ayudarlo. Creo que le causó una depresión enorme a Juan Luis ese no poder hacerlo él solo. Aceptó la ayuda y salió adelante, pero eso fueron épocas que hoy las cuenta uno con gusto, pero que para María debieron ser muy difíciles. Yo sí le agradezco en el alma eso, porque hoy nos llevamos unos honores en los que ella tiene mucha parte. En Harvard yo fui a visitarlos, ellos fueron muy queridos conmigo, y mi marido no le gustaba viajar, pero a mí sí, siempre fui a visitarlos con los niños chiquitos, con ellas más grandecitas, disfrutábamos tantísimo, y Juan Luis era muy orgulloso de poder hacer lo que estaba haciendo.